Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad, mis amados, vamos a estar con una serie que se llama Doctrinas Peligrosas. Vamos a estar subiendo algunas enseñanzas sobre ese tema. Después seguimos y también paralelamente vamos a estar subiendo las enseñanzas de palabras fundamentales en la escritura y otras cositas. Vamos a ir variándolo, pero siempre sin dejar a un lado las palabras fundamentales en la escritura, que son para personas que están comenzando en el evangelio, y es fundamental que conozcan esas palabras. Es fundamental que tengan un concepto bien sano, bien bíblico, para que no caigan en errores tan básicos, ¿no? Entonces, bueno, doctrinas peligrosas. Vamos a estar con esa serie, vamos a estar subiendo también estas enseñanzas de doctrinas peligrosas que se han levantado desde hace muchos años. Recuerden que lamentablemente el cristianismo evangélico, por decirlo de alguna forma, o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está prostituido por la gran ramera, y la mayoría de los predicadores de los últimos años ellos son cristianos que predican el evangelio disfrazados. O sea, son católicos pero están disfrazados en el cristianismo evangélico. Tan sencillo como eso. Y ellos han traído todas estas doctrinas diabólicas son, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de la exaltación del ministerio pastoral. Recuerden a estas personas introducir esta doctrina, y recuerden que el catolicismo tienen como una cabeza, tienen como infalible al Papa. Nunca se equivoca, no se puede tocar, se tiene que reverenciar, se tiene que hacer todo ese tipo de cosas. Ahí no hay más nadie que pueda decir nada cuando la Biblia es contraria a esa práctica, contraria a esa estructura, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, como les dije, quiero hablar de algunas doctrinas peligrosas que se están predicando en los púlpitos. Algunos me dirán, no juzguéis. No, yo obedezco lo que la palabra nos enseña, o hago lo que la palabra nos enseña. En 1 Tesalonicenses 5, 22 nos dice: examinadlo todo. ¿Qué es todo? Bueno, en ese contexto está hablando de todo. Todo debemos examinarlo. Todo en las congregaciones debemos examinarlo. Recuerda aquellas personas de Berea, que dice la Biblia que eran más nobles que los de Tesalónica. Dice la palabra de Dios que los de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque analizaban todo lo que Pablo decía conforme a la escritura, a ver si lo que Pablo decía era cierto. Porque recuerden que Pablo lo que predicaba era todo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesucristo, y él utilizaba el Antiguo Testamento, o sí, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en hebreo es el Tanakh. Bueno, en Primera de Juan también 4.1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos maestros, profetas han salido por el mundo, y nosotros debemos probar a los espíritus. Aquí no está hablando de espíritus de demonios, ni espíritus del mundo, está hablando de personas. Nosotros debemos probar a esas personas. Como le dije, ya no se trata de las falsas enseñanzas de algunas religiones o sectas como conocemos, como los testigos de Jehová, como el mormonismo, como los santos de los últimos días, como el Islam, como en fin. No estamos hablando de esas religiones, falsas religiones o sectas. Se trata de lo que estamos viviendo en las iglesias que estaban más sanas con respecto a la doctrina de Dios, con respecto a la palabra, la que estaba más sujeta a la palabra de Dios. En muchos años, mire, esto no viene desde ahora, esto viene más o menos desde los años 70, que yo he visto videos, porque yo no en ese tiempo no
no existía. Bueno, nací en los años 70, pero no escuché nada de eso. Por video que he estado viendo, me he ido analizando que se fue introduciendo poco a poco, con predicadores famosos, muchas cosas que uno no mira y no están conforme a la palabra de Dios. Y en los últimos 25 o 30 años es que llegó más la depravación en las congregaciones, trayendo todo tipo de basura doctrinal. En estos días estaba viendo y que unas apóstolas, o sea, si ya es grave para esa persona llamarse pastora a una mujer, imagínense ahora apóstola. Yo no sé que Dios tenga misericordia de esas personas con esas aberrantes enseñanzas. Se los digo de corazón. No puedo entender cómo están tan cegados y que se han dejado llevar por todas esas doctrinas diabólicas, hermano. Bueno, como le dije, ya no se trata de esas religiones que tienen, que el fundamento está tergiversado. Todas esas falsas religiones. Todas tienen a Jesucristo como un ser creado, el 90%. Y ya ahí se le cae, porque el Señor Jesucristo es divino. Dios está conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo enseña la Escritura desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña eso. Nos enseña al Espíritu de Dios que venía sobre los profetas, y vino el Espíritu sobre el Sansón, y vino el Espíritu sobre Jeremías, porque no podía ser derramado en el corazón de ellos, porque había pecado en el ser humano, porque Cristo no había venido. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y también nos da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, como se lo dijo a los fariseos. Escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ahí en ese contexto, cuando el Señor le dio escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura, que está hablando del Tanaj judío, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que es el mismo sin agregarle nada, es igualito como lo tenemos nosotros en la Biblia, que la Biblia significa, porque hasta eso ahora están hablando de eso, y el Biblia es lo que significa, viene de una palabra que es librón, que es un conjunto de libros, más nada. Eso no tiene ninguna connotación diferente. Conjunto de libros se llama Biblia, más nada. Es el pendrive antiguo. Porque ¿qué es un pendrive? Un pendrive es para almacenar diversos tipos de carpetas. Y ahí había diversos tipos de libros. Que todos están unidos, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Es una continuación del Antiguo Testamento, porque se cumple lo que fue prometido de parte de Dios. Entonces, bueno, se está enseñando desde hace tiempo eso de los padres espirituales. Abominación. Elevando al hombre y manipulando a los indoctos. Apóstoles, profetas. Esta falta de doctrina tiene tiempo. Eso de apóstoles y profetas, como le dije, mujeres apóstolas. Santo Padre. Pero últimamente, en los últimos años, han estado minimizando los otros ministerios, como el evangelista y el maestro. Prácticamente no existe, eso no existe. Ahí el rey es el pastorado, el ministerio pastoral. Cuando la Biblia no enseña eso, como lo vamos a ver dentro de poco. No creen estas personas no creen en los falsos apóstoles y profetas, muchos de ellos, modernos, no creen en ellos, pero han eliminado también, como le dije, a los evangelistas y a los maestros. Llegar en una congregación y nomás que está un pastor, y 2 o 3 por ahí que se llaman pastores, que no cumplen ninguna función, solamente unos payasos. No, hermano, no. Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia acerca del cuerpo de Cristo. Porque no solamente es un rey ahí.
Y dicen que cuando la Escritura habla de obispo, algunos dicen que cuando la Escritura habla de obispo y anciano, se refiere al pastor. Yo he tenido discusiones con personas sobre esas enseñanzas. Que son personas que yo considero que están conforme a las Escrituras. Pero entonces, ¿cuál es la donde ellos se escudan? No, pero eso no salva ni pierde, eso son cuestiones secundarias. Mentira. Mentira, no hay enseñanza secundaria, ni tercera, ni cuarta. La enseñanza y la doctrina es una sola porque es para la edificación del cuerpo. O solamente nos importa que la persona nazca de nuevo, que es algo grande, grandioso. Pero también que sean edificadas. Porque si no vamos a tener personas erráticas. Bueno, hablan dichos misterios. Bueno. Dicen que cuando, como les dije, que cuando la Escritura habla de obispo y anciano se refiere al pastor. Mentira, no se refiere al pastor, se refiere a los ministros. No vamos a estar analizando esos obispos y ancianos, que es la palabra prejusta, lo que encontramos en la Biblia, pero muchas veces, por lo menos, Pablo la utiliza como un sinónimo. En el libro de Hechos, creo que es capítulo 20, que ahí está, pueden buscarlo. Se refiere al pastor, como les dije. De maestros y evangelistas, no existe nada. Aunque no lo dicen, muchos no lo dicen literalmente, nunca hablan de dicho ministerio. Y como les dije, colocan al pastorado en la cima como el gobernador. No, hermano. En una congregación puede estar un maestro, puede estar un evangelista. Porque el pastor no es él solo que va a edificar la iglesia. ¿Cuál es la función del evangelista? El evangelista es llevar las buenas nuevas. Donde el mismo Señor se va a manifestar por medio de ese hombre porque lo llamó para eso. El maestro es que va a enseñar las diversas doctrinas descritas en la Escritura. El maestro le anhela, le gusta leer la palabra, le gusta investigar, le gusta escudriñar. El evangelista es distinto, el evangelista le gusta estar por ahí, le gusta ir para allá, le gusta estar así. Son caracteres de los hombres que Dios los llama a ponerlos en un ministerio específico. El pastor debería, los verdaderos pastores, estar pendientes de la grey, estar pendientes de la congregación. ¿Puede un pastor ser también maestro? Sí puede. Pablo era apóstol y maestro. Pablo iba por el mundo, duró 3 años en Efesios, año y pico en Corintios. Lamentablemente, mis hermanos y amigos, por eso estamos como estamos. Están desmembrando el cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12 del 13 al 21. Dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean griegos y sean judíos y sean griegos. Sean esclavos y sean libres. Y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y dice que el cuerpo no es un solo miembro. Si dijere al pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Están escuchando, no? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde están aquellas personas que están atentos a las aberraciones que se hablan, que se dicen, que se enseñan? Necesitan esas personas que los alerten acerca de todas esas falsas doctrinas y dejen de estar diciendo que uno está juzgando nada. Uno tiene que juzgar todas las cosas con justo juicio, como lo enseña la palabra de Dios. Escudriñarlo todo, probar los espíritus a ver si son de Dios o no. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, como el ministerio pastor, y estás haciendo una clase de parábola para describir la función de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Ahora, si todos fueran, nomás que solamente fuera el ministerio pastoral, no hay edificación de la iglesia correctamente como debería de ser, porque no va a poder llevar esa carga. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora esto, no lo digo todos, no digo que son todos, pero la mayoría de los ministros, pastores, quieren ser los reyes, quieren ser los dueños, donde no te dan chance de, a mí, bueno, no les gusta que le digáis nada, no les gusta que le digáis, no, ellos tenéis que mirar otra de las falsas doctrinas, la visión de ellos. No, yo no miro la visión de nadie, yo miro la visión de Cristo, lo que Cristo nos mostró en las Escrituras. Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo cuerpo, pero muchos miembros. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Bueno, ¿qué te dicen? Me han dicho, bueno hermano, si no le gusta, por aquí más cerca hermano, me voy porque yo no me voy a sujetar a ninguna falsa doctrina. Yo me sujeto a la palabra de Dios y todos debemos estar sujetos a la palabra de Dios. La palabra establece 5 ministerios, como lo vamos a ver, Efesios 4 del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser edificada la iglesia? Según la misma palabra de Dios, ¿cómo será edificada? Por medio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Ahora, ¿qué habla la palabra de Dios? ¿Quiénes son los apóstoles? Que son los que dan las directrices, a quienes se les reveló el fundamento. ¿Cuáles son esos apóstoles y profetas? Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular, que es la que sostiene un edificio, se llama Jesucristo. Y a los apóstoles y profetas se le dio una doctrina para la iglesia. La edificación para la iglesia se le dio a los profetas y a los apóstoles. Del Antiguo Testamento profetas y los apóstoles de Jesucristo, que fueron 12 con Pablo. No hay más, no hay más. Esa era la función de los apóstoles y profetas, la edificación, que se les revelara la palabra de Dios para ahora los evangelistas, los pastores y los maestros, con ese fundamento que se le dio a apóstoles y profetas, nosotros edificar la iglesia del Señor. Esa es la función de la iglesia, esa es la función del cuerpo de Cristo, de cada miembro. Dice, hasta que todos, el 13, en 4, 11 y 13 dice, Efesios 4, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde Dios te quiere llevar, hermano, del conocimiento, no solamente el fundamento que es Jesucristo, el evangelio, la salvación, el bautismo, no, toda la doctrina es importante. Es importante, porque mire, ¿cuáles son las consecuencias del error? La apostasía, la herejía. En estos días estaba viendo un estudio que estaban haciendo algunas personas que tienen un conocimiento amplio de la Escritura y que han estado analizando las iglesias de los últimos 30, 40 años, no sé cuánto tiempo la han estado analizando, y dicen que todas esas
todos esos ministerios que permitieron a las mujeres predicar, ahora están avalando o están defendiendo la unión del matrimonio, el matrimonio igualitario. Eso es terrible. Cuando la persona se aleja de lo que Dios ha establecido, hermano, suceden cosas horrorosas. Suceden cosas horrorosas. Dice, voy al 14 otra vez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Esa es la función de los miembros de la iglesia. Para que por estrategia de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y de qué error está hablando? Del error de la doctrina. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay amor en las congregaciones. Hay amor en las congregaciones. Verdaderamente amamos a los hermanos, al prójimo. O yo los he visto, hermano, mirando para un lado cuando alguien está viviendo una circunstancia. Se hacen los locos, no quieren saber nada para desligarse de responsabilidades. Yo he visto eso terrible. Personas que no les veía hecho nada y no te quieren ni mirar. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Hermano, Satanás usa los dardos de fuego. Yo a veces tengo algunas discusiones acerca de la palabra con personas, pero cuando termina todo es como que si nada hubiera pasado, porque la Biblia habla que nosotros vamos a ser como niños. No es que nosotros nos vamos a hacer, no. Dios nos hace como niños. ¿Qué ole es el niño? El niño discute ahorita y a los 2 minutos está hablando otra vez. Eso es lo que hace un niño, porque no hay maldad en ellos. O sea, no hay maldad en ese sentido. Claro, hay pecado en toda persona, pero no hay maldad. Todavía está en inocencia. Y un niño discute ahorita y a los 5 minutos ya está hablando. Claro, con las instrucciones de los padres, el niño se va deteriorando, se va desviando, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, mis amados, mis queridos hermanos, debemos estar atentos. Toda persona. Mire, yo escucho personas, normalmente cuando yo escucho predicadores para buscar versículos sobre un tema, para ir agregándole a los que yo ya tengo. Tan sencillo como eso. Pero cuando escucho a alguien nuevo que nunca lo he escuchado, yo todo lo que dice lo voy escudriñando aparte. O al menos que yo tenga conocimiento y sepa que lo que él está diciendo es así, según la Biblia. Hay personas que, aunque ya no conozco el tema, le creo lo que dice, aunque después lo busco, pero en el momento creo lo que dice. ¿Por qué? Porque ya lo conozco y sé que tiene temor de Dios. Ahora, hay personas que yo los considero que son unos hijos del diablo y dicen cosas que son correctas. Yo me voy a decir, no, pero que tiene cosas, ¿no? No, hermano, hay uno por ahí que dice que el Espíritu Santo es una mujer. Es un apóstol y se le arrodilla a la gente a él. Y tiene muchas doctrinas que es correcta. Porque el diablo también, los ministros de Satanás también están preparados. También ellos se preparan. Entonces, mis amados, esto es una voz de alerta. Y debemos de sacarnos ese chip que nos sembraron. Porque a mí también me lo sembraba. Yo a veces no decía nada por temor. Yo al principio pero es que yo no veo en la Biblia lo que está diciendo el pastor, lo que está diciendo fulano, lo que está diciendo el ministro. Y me cohibía de decir, ni siquiera pensar. Y cuando pensaba algo,
me cuestionaba, pedía perdón a Dios. Dios mío, ¿por qué me estoy cuestionando lo que está diciendo el ministro? Porque nos atan. Nos atan, eso es atar, hermano, nos limitan. Nos limitan a cosas que ellos te manipulan para mantenerte allí, en la sujeción, en la falsa sujeción. Entonces, cuando el Señor, por su misericordia, levanta personas que estamos hablando sobre estos temas, nos maldicen. Mire, hace como 7, 8 años, cuando yo comencé a hablar, bueno, muchos ya estaban hablando, pero Dios me abrió los ojos hace 8 años, 9 años, por ahí, acerca de los falsos, de Carluna, de Maldonado. A mí me decían de todo. Ya la mayoría de las personas saben que esas personas son falsas. Cuando yo decía que Enlace era una cueva de lobos, de ladrones, también me decían de todo. Este se volvió loco, este se va para el infierno. Y ahora la mayoría de las personas está viendo que era verdad lo que uno decía. Porque uno no, bueno, menos yo no digo nada, hermano, que ya yo no lo haya escudriñado profundamente, escudriñarlo todo, probar los espíritus, filtro todo lo que una persona pueda decir por las escrituras. Entonces debemos estar alerta porque estamos viviendo la apostasía de los últimos años. Estamos viviendo la apostasía. La Biblia nos dice, según de Tesalonicenses 2, que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y no está hablando de la venida del Señor, está hablando de la venida de la ira de Dios. Dice, porque no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ya sea por carta, como que si fuera nuestra, algo así, estoy parafraseando. En el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que comience la ira, va a haber una apostasía. Y ya nosotros la estamos viviendo desde hace años. Entonces, te exhorto, te lo pido, te clamo a Dios para que pueda abrir tu entendimiento y puedas estar atento a todas esas falsas doctrinas que se han levantado en los últimos años. Y aquellos pastores que se quieren ser reyes, recapaciten en su doctrina y comiencen a establecer lo que dice la palabra de Dios. Evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo por medio del fundamento que es Cristo Jesús y lo que se les reveló a los apóstoles y profetas. Gracias y paz, hermanos.